Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Mateo 25, versículos del 1 al 13, y vamos a leer todos unánimes juntos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Oremos, hermanos, para que esta palabra corte todo velo que nos impida verlo a Él, que nos impida ver su gloria y que nos impida ver que hay un Dios vivo y presente. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres Dios, porque tú nos trajiste acá, porque hoy tenemos un día más de vida gracias a ti. Hoy tenemos la oportunidad de reconocer que somos vasijas de barro, que nos caemos, que nos equivocamos, pero que hoy estamos aquí reconociendo que tú eres nuestro Dios. Señor, que esta palabra sea lo que necesitamos para que nuestro espíritu sea vivificado. Que mi boca, Señor, no diga cosas de hombres, sino que seas tú guiándonos por medio de tu Espíritu Santo, para que sea quitado todo velo y todo entendimiento y todo argumento, para que espiritualmente nosotros podamos llegar a donde tú quieres que lleguemos. Gracias te damos. Sentémonos todos, por favor. La prédica de hoy se llama Sea vigilante hasta el fin. Y el atributo que vamos a aprender de Dios es que Dios es justo. Pero antes de empezar a desarrollar un poco la prédica, quería que fuéramos a Lucas 8, versículo 10, para que entendamos por qué Dios nos habló por parábolas antes de empezar a desarrollar. Lucas 8, versículo 10. Y él dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es necesario, hermano, que entendamos que la Biblia está escrita para que nosotros tengamos un entendimiento espiritual. No es para que la sigamos al pie de la letra, porque Dios nos habló para que entendiendo con cosas que nosotros podemos ver tangibles, podamos llegar a relacionarlas, cómo nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Por eso siempre que vayamos a la palabra, preguntémonos qué nos quiere decir el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Porque muchas veces lo llevamos a los ejemplos que Dios ha utilizado para poder hacernos entender. Entonces, esto lo único que nos quiere decir es que Dios quiere que nos esforcemos de entender. La palabra no es fácil, porque ahí claramente decía: para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hermanos, Jesús vino hace 2000 años y todo el mundo vio que se cumplieron más de 23,000 profecías. Y mucha gente así lo vio, no le creyó. Y hoy por hoy, después de que Jesús vino, nos dijo: les dejo mi nombre, y en mi nombre podréis ¿qué? Sanar enfermos, echar fuera demonios. Y hemos visto como cuando los demonios tiemblan, los vemos salir, y nuestra condición de ser humanos es dudar. Entonces no es tan evidente. Él se manifestó,
pero las cosas no son tan fáciles, requieren de un esfuerzo un poco más, requiere de esa intención de nosotros de querer ser parte de Él para poder estar con Él. Dentro de la parábola encontramos varios elementos. Encontramos el reino de Dios, las vírgenes, con una condición que unas eran insensatas y otras prudentes, las lámparas, una vasija de aceite y el esposo. Vamos a desarrollar durante la prédica estos elementos para poder ver qué quiere decir eso a nuestro espíritu. ¿Qué es el reino de Dios? La mayoría de las personas, o yo en algún momento de mi vida pensé que el reino de Dios era el lugar físico donde iba a estar después de que iba a morir. Como cuando a uno de niña le enseñan que hay un rey y un castillo, como ese sitio donde iba a estar. Siempre pensé que era en otro lado, como si Dios estuviera, no acá, sino estuviera lejos, pero allá iba a haber un castillo o algo, un sitio, algo donde yo iba a poder reposar. Y así leyera la palabra, no entendía muy bien qué era el reino de los cielos. Pero entonces vamos por favor a Mateo 10, versículos del 5 al 8. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿El reino de los cielos es algo que ocurre después de la muerte? No. Él mismo dijo: salid y predicad que el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, y cuando uno habla de la vida eterna, es un poco parecido, porque uno cree que la vida eterna era algo que pasaba después de morir. Y nosotros ya vimos que la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. Y es un constante. Y creo que en alguna vez lo habíamos dicho. O sea, si la vida eterna no es algo después de morir, cada vez que usted se incline, cada vez que usted ore, cada vez que usted reconozca que Dios es lo que usted necesita en su vida para la plenitud de su existencia, usted está teniendo ¿qué? Una relación con Él. Y ahí está viviendo ¿qué? La vida eterna. Y si usted reconoce que el reino de Dios se ha acercado, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted está viendo a quién? A Jesús. ¿Quién fue el que se acercó? Usted está viendo la gloria de Dios, que se rebajó en su forma, vino y entró, murió, y con su sangre nos lavó y perdonó todos nuestros pecados, los que usted ha cometido y los que va a cometer. Y Él vino y se presentó. Pero solo los que quieren, solo los que tienen la disposición, ven ese reino de Dios. Porque Él murió y creo que la muerte de Jesús, todo el mundo la reconoce. Así crean o no, ¿sí? Porque la fecha, sin embargo, del calendario está sujeta a todo después de Cristo. Entonces, hermanos, ¿el reino de Dios se ha acercado? Sí. ¿Usted está viendo a un Dios vivo? Sí. ¿Cómo lo vio? A Dios nadie lo ha visto en su forma, pero usted sí vio su gloria, usted sí vio su manifestación. Y no solo hace 2000 años cuando los apóstoles y la gente lo vio, usted lo ve diariamente. ¿Cuándo? Cuando Él actúa en usted. Cuando usted hoy está aquí sentado y puede estar recibiendo una palabra de Él, en donde le dice: reciban el reino de los cielos y salgan. ¿Cuál es el mandamiento de Él? Él dice: salid y predicad que el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. Resucitad muertos. ¿Qué muertos podemos resucitar nosotros? Todos estábamos muertos, hermanos. Aquí no somos más unos que los otros. Todos en nuestro espíritu estábamos muertos y todos estábamos enfermos. Acá no estamos hablando solo de una enfermedad que puede conllevar a la muerte. Claro que efectivamente oramos por eso, pero nuestra primera enfermedad es estar separados de Él, de tener una relación muerta. Y todos venimos muertos, ¿por qué? Por el pecado de un hombre, no por haber comido la manzana, sino por la desobediencia de un hombre. Y de ahí venimos todos muertos. Cuando salimos a resucitar muertos, que fue lo que Él nos mandó, ¿es a qué? A predicar que el reino de los cielos se ha acercado.
y que solo por medio de Jesús podemos ver al Padre. Es la única forma. Por favor, vamos a Mateo 7, versículo 21. Mateo 7, versículos 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, o sea, no todo el mundo que cree en Dios va a entrar al reino de los cielos. Solo el que cree y ha reconocido que el reino de los cielos se ha acercado y que solo por medio de Jesús podemos ver esa gloria, podemos verlo a Él y que Él es el único camino que nos va a llevar al Padre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, no se pierde. Todo, por eso el atributo que estamos aprendiendo de Dios es que Dios es justo. Él nos dio todas las instrucciones, Él no dejó nada por fuera. A Él nos está diciendo, ¿quiere tener vida eterna? Haga esto. ¿Cuál es mi voluntad? Tenga esto. El problema es la mala interpretación que tengamos nosotros sobre la Escritura. Por eso nosotros lo que debemos hacer es estudiar, escudriñar y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para saber qué es lo que quiere esa palabra de darnos a entender. Porque si siempre nosotros lo vamos a llevar a cosas de esta tierra y cuando lo llevamos en ese punto, ahí nos equivocamos porque entra nuestra condición humana y entramos a tergiversar la palabra. Entonces, en conclusión, para poder cerrar, porque el primer versículo de la palabra, en Mateo 25, decía que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entendimos que el reino de Dios ya está aquí, ya llegó, ya lo vimos, estamos con Él y es Jesús. Hermano, usted decide si lo quiere ver. Mire, yo creo que todos podemos reconocer que Él existe, todos, porque es totalmente imposible que la gente no, pero creer que Él existe y obedecerle y creerle ya es otra cosa totalmente diferente. Y eso es una decisión personal de cada uno, si quiere obedecerle, porque Él fue claro. Si usted me cree, ¿cierto? Si usted cree que el reino de los cielos se ha acercado, salga y haga la obra, salga y predique, que ya hay perdón de pecados, que no importa su condición humana, Él ya hizo todo y derramó toda su sangre para que nosotros hoy nos podamos presentar como iglesia a decirle Padre nuestro. Entonces, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Porque ahí dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes somos toda la iglesia, hermanos. Toda la iglesia que vio que el reino de los cielos se había acercado. Toda la iglesia que reconoció que Jesús es la luz de la vida, que Él perdonó nuestros pecados. En este momento del versículo está hablando de 10 vírgenes, todavía no está separando entre las insensatas y las prudentes. Está hablando que la condición es que somos toda la iglesia. No importa el grado de madurez de uno de los otros miembros. Todos los que en un momento determinado hemos alzado los ojos y dicho, yo en mi condición de ser humano realmente no puedo. He probado todo y nada ha llenado mi vida, ni la plenitud de mi existencia, ni el trabajo, ni el amor, ni los hijos, ni los viajes, todo. ¿Todo es necesario? Claro, estamos en un mundo y todos nos relacionamos. No estamos excluyendo esas cosas, pero esa plenitud de la existencia solo se llena ¿con qué? Con la palabra, con el reino de Dios que bajó y entró a morar ¿qué? A nosotros vida en nuestro espíritu. Hermanos, esas vírgenes somos todos, los que estamos ¿qué? Esperando al esposo, ¿cierto? ¿Por qué salimos con lámparas a recibirle? Porque ahí dice que son semejantes que salen a recibir al esposo con lámparas, porque estamos en la oscuridad. Las lámparas son útiles cuando hay oscuridad, y la oscuridad es este mundo en el que nos encontramos, hermanos. Este mundo donde el príncipe de este mundo tiene una misión absolutamente clara que es hurtar, matar y destruir. ¿Y qué le va a hurtar, matar y destruir? La vida en su espíritu. El día que usted alce sus ojos, mire al cielo y reconozca que necesita a Dios,
ese día el diablo activa toda su red para poderle hurtar, matar y destruir lo único que vale la pena. Entonces, esté atento porque muchas veces la gente tiene la necesidad y llega y cree en Dios, y cuando le empieza a ir mal, dice, no, yo mejor me salgo porque me empezó a ir más mal. ¿Sí? Pero entienda por qué están pasando esas cosas, entienda por qué el diablo lo quiere atacar. Simplemente lo que quiere es que usted nunca vaya a llegar a que la luz de Cristo le resplandezca. ¿Por qué? Porque pierde él. Porque si usted se mantiene hasta el fin, ¿a dónde va a llegar? A la eternidad con él. La vida eterna y la eternidad son dos cosas diferentes. La vida eterna la estamos viviendo hoy y la eternidad es donde usted tome la decisión donde quiera estar. Eso es una decisión de cada persona. Si hay una pareja de esposos, no son los dos esposos, es la decisión de cada uno de forma individual. La relación con Dios es la relación que cada uno tenga. Entonces, ¿nosotros por qué salimos con las lámparas a recibirle? Porque estamos en la oscuridad y necesitamos la luz para alumbrar el camino. ¿Alumbrar el camino para qué? Para poderlo ver. Porque solo por medio de Jesús vamos a poder llegar al Padre. Y si no lo vemos, nunca lo va a poder llegar. Usted ve hoy, hermanos, que hay muchos movimientos, eras, lo que sea, que nos están llevando a buscar como esa plenitud en la existencia, porque la gente sí tiene un vacío. Todos esos caminos, pero están todos a oscuras, porque eso no resplandece. ¿Qué producen las lámparas? Las lámparas producen la luz. Por favor, vamos a Juan 8, versículo 12. Para poder ver cómo, por medio de una parábola, vamos identificando los elementos por donde Dios nos quiere hablar espiritualmente. Juan 8, versículo 12. Y dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué producen las lámparas? La luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Jesús es la luz del mundo, no somos nosotros. Nosotros somos la vasija de barro, el armazón que vamos a ser usados. ¿Para qué? Para alumbrar, para poder salir y predicar que el reino de los cielos ha llegado, para que otros vengan, que estaban en oscuridad y que no sabían cómo prender esa mechita que ya empieza a alumbrar. Por eso es tan importante reconocer por medio de qué es que llegamos al Padre, hermanos. Dentro de la característica de las vírgenes, habla que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Para eso me fui al diccionario a saber qué era prudente e insensato, porque pues de pronto tenía yo una mala idea. Entonces, insensato, persona que no muestra buen juicio y es inmadura en sus actos. Prudente, según el diccionario, persona que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. O sea, planea las cosas con los riesgos para que no vaya a obtener una consecuencia que no es. Cuando estaba mirando estas dos cosas, pues lo pude relacionar realmente es con la madurez. Cuando uno es adolescente, pues uno no, el tema del riesgo uno sale sin chaqueta, sin comida, la mamá siempre le dice a uno, pero abrígate, uno no, ¿qué va? Y en la medida en que uno va creciendo, pues uno dice, sí tengo que llevar chaqueta, sí, de verdad tengo que comer, porque ya aguantó hambre, porque ya pasó. El grado de madurez va pasando en la medida en que a uno le van pasando cosas y uno va probando. Eso es lo mismo que los niños chiquitos. No metas el dedito en el costo de la toma corriente y cuando le pasa corriente ya no lo vuelven a hacer. Ojalá no tuviéramos que llegar a ese punto para poder aprender las cosas, pero ahí vamos madurando y por eso la madurez se va teniendo con el tiempo, aunque hay gente que no madura de la misma forma. O sea, cada ser humano tendrá su meta, ¿sí? Hay personas adultas que pues decidieron no madurar. O sea, esa es una característica del ser humano. Pero así como hay madurez física de los seres humanos, también hay una madurez espiritual, hermano, que no lo da ni la edad ni el tiempo, sino las ganas suyas de querer conocerlo. Usted puede llevar 10 años en la iglesia y no reconocer que el reino de los cielos ha llegado y no creerle a su palabra,
porque usted viene acá y lee que, sí, puedo sanar enfermos en el nombre de Jesús, y puedo echar demonios en el nombre de Jesús, pero el día que le toca hacerlo, usted duda. ¿Por qué? Porque usted necesita que esa palabra entre y de verdad le crea. Es que usted no es el que va a sanar, ni usted es el que va a hacer la obra, ni usted es el que va a echar fuera demonios. Es el nombre de Jesús, es la palabra de Él la que hace la obra. Usted simplemente dispóngase, abra, hable, proceda. Eso es lo que tiene que hacer usted. Y así como hay una inmadurez espiritual, veamos qué nos dice la palabra acerca de insensato y prudente. Por favor, vamos a Mateo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, ¿en qué condición usted quiere estar? ¿Sobre qué quiere edificar su casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Usted decide. Edificar su casa sobre la roca es edificar su casa no sobre la persona que está parada aquí predicándoles. Edificar su casa sobre la roca es edificarla sobre la palabra de Dios. Y recuerde una cosa, el pastor de esta iglesia es Jesús. Y la iglesia no es este templo. Este templo se puede caer, estas 4 paredes, pero nosotros somos esa iglesia. En un parque, en la calle, nadie nos puede quitar lo que somos nosotros, que es lo que nos une. Y lo único que nos une a nosotros es el nombre de Jesús. No una denominación, no una persona. Y somos todos los que construimos esta iglesia. Entonces, ¿en qué está edificando su casa? ¿En lo que el hermano hace? ¿En lo que postea en Facebook? ¿En la situación puntual de su casa? Ojalá todos pudiéramos ser testimonio vivo y ser correctos. Pero no ve que somos seres humanos y nos equivocamos. Pero su vida espiritual no puede depender del otro. Su vida espiritual tiene que depender de la palabra. Porque el día que usted no hace eso, usted está edificando su casa sobre la arena. ¿Y qué pasa cuando está sobre la arena? Viene la lluvia y se lleva todo. ¿Y saben cuál es el problema? Que el dolor es muy grande porque entra la decepción. Y entonces, como somos seres humanos, entran todos los sentimientos. Y nos empezamos a decepcionar de nosotros mismos, del otro, de Dios. Dudamos de la relación, dudamos de todo lo que existe. Y si usted realmente tomó una decisión de ver que el reino de los cielos había llegado, créale. Pero no le crea sobre una hoja de papel. Créale haciendo. No solo basta creer, hermanos. Hay que hacer. Y el hacer no depende del hermano de ustedes. Ser un hombre prudente es provisionarse, tener cosas y planear para que no sucedan. Muchas veces nos provisionamos y queremos la provisión del otro porque nosotros nos confiamos que el otro tiene la provisión. Yo tengo una caletica de comida en mi oficina, en el segundo puesto, porque soy terriblemente, pero no porque yo coma, sino porque sí quiero sentir la seguridad que cuando tenga hambre, la tenga. Y todos mis compañeros de trabajo saben que existe la caleta de comida. Y ellos van y la sacan, realmente. Y es así. ¿Quién está siendo prudente ahí? Pues cuando yo tengo hambre, lo tengo. Ellos están beneficiando de la prudencia que yo tengo. Pero el día que yo no tengo comida, ¿quién va a sufrir? Ellos. Hermano, lo mismo pasa en la vida espiritual. No espera que el hermano haga el grupo, no espere que el hermano haga la hora, no espere que el hermano lo invite. Si quiere ir a predicar a las cárceles, vaya. Es que el que lo va a sustentar a usted no es esta iglesia. El que lo va a sustentar a usted es la palabra. Porque no es usted el que va a ir a predicar a la cárcel. Dios, mire, si usted no va a la cárcel o al hospital y usted no quiso, pues Dios va a utilizar a otro. Porque la palabra va a correr. El perjudicado es usted porque usted se está perdiendo.
de ser ese instrumento, de ser usado. Pero usted no le está haciendo un favor a Él. Él va a utilizar a lo que sea para que esa palabra entre, para que esa palabra corra. Dispóngase. ¿Sobre qué quiere usted edificar su vida espiritual? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Y eso es algo fundamental, que es una decisión suya que tiene que tomar. En la parábola nos dice que la diferencia de estas dos vírgenes entre las prudentes y las insensatas eran que unas tomaron una vasija con aceite y las otras no. ¿Qué es la vasija y qué es el aceite? El aceite es lo que mantiene la llama prendida. Y ya vimos que la llama, la luz, es Jesús, ¿cierto? ¿Qué es ese aceite? ¿Quién nos puede a nosotros recordar? ¿Cómo podemos nosotros como seres humanos en esta condición miserable que tenemos, en donde todos los días nos defraudamos a nosotros mismos como seres humanos? ¿Cómo hacemos para que Dios sea nuestra única prioridad? Para que Jesús sea nuestro único camino. Que así nos pasen cosas, no importa, nuestra fe esté quieta, siempre firme sobre la roca. Pues hermanos, nosotros no podríamos estar aquí este domingo escuchando la palabra de Dios si el Espíritu Santo no hiciera lo que le corresponde a cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? La lámpara solo es útil mientras está prendida. Si la lámpara está apagada en medio de la oscuridad, hermanos, pues no sirve de nada. Y la lámpara que es usted, pues recordemos que ya dijimos que todos estábamos muertos. Y la única forma que la lámpara sea útil es cuando Jesús entra en su vida y prende la luz. Y Él es la luz porque Él viene a morar en nosotros, porque el Espíritu de Dios entra en nosotros. Y de esa forma es cuando usted y su existencia vale la pena. Desafortunadamente, antes no. Usted puede hacerse rico, puede ser un buen profesional, un buen padre, que lo tiene que ser. Para eso trajo hijos al mundo. Pero su vida no vale la pena nada después de morir si usted no hace que esa luz se encienda. Y la única forma de que esa luz se encienda es recibiendo a Jesús como su único Dios y Salvador. Y para que esa luz sea prendida y se mantenga, pues necesitamos al Espíritu Santo, que nos recordará todos los días todas las cosas de Él. Hermanos, mientras haya vida, hay esperanza. Y si hoy estamos todos acá, hoy todavía tenemos tiempo de arrepentirnos y hacer lo que nos corresponde. ¿Para qué? Para provisionarnos, para tener ese aceite lleno. ¿Qué es esa vasija? Es esa vida de fe que tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Esa vida de fe que no es fácil llevar. ¿Cómo es fácil de llevar esa vida de fe si nos dormimos, nos da pereza? Pero hay que llevarla, hay que venir. Y muchas veces el diablo, ya lo dijimos, el diablo no descansa. El diablo trabaja 24 horas y le va a estar martillando a usted, no vaya. Váyase de paseo. Y no porque el paseo esté malo, hermano. Yo quiero que entienda que nada de esas cosas están mal. ¿Sí? Está mal es cuando usted, su prioridad, deja de ser Jesús. Está mal cuando usted quiere tapar con otras cosas la incapacidad de reconocer que usted, su llama se está apagando. Y empieza a dar respuestas como, es que tengo mucho trabajo. Es que usted no entiende, mi jefe es terrible. Sí, yo también tengo un jefe terrible, pero su prioridad no puede dejar de ser Jesús. Y si su prioridad es Jesús, créame que todas las cosas le fluyen. Si hay algo en su vida que esté mal, uno, agradézcale a Dios porque está mal. ¿Saben por qué? Porque es en ese momento cuando nosotros reconocemos que nuestra llama se nos está apagando, que necesitamos de su ayuda. Y créanme que todas las cosas Dios las utiliza para bien, ¿sí? Pero cuando algo está mal es porque hay algo que Dios nos quiere mostrar. Y no necesariamente con lo que nos esté pasando, ¿sí? Sino porque hay algo en nuestro espíritu. Y la vida espiritual es muy fácil, muy difícil en cuanto a llevarla. Pero en cuanto a entenderla, es fácil. Créale, deje todo y sígalo. Solo con eso. Él después hará, deje su carga, deje su yugo. No, mire, que yo nunca voy a poder predicar, yo no sé hablar. No le importe. El que va a hablar es Él, el que va a predicar es Él. No usted, no se crea el Dios, no se crea el Superman del mundo que va a salir. Es Él. Usted simplemente es un instrumento que debe dejarse usar para que Él haga lo que le corresponde.
¿Qué es el aceite y la vasija? Ya dijimos, la vasija es esta vida de fe y que solo gracias al Espíritu Santo podemos mantenerla. Por favor, vamos a Juan 14, del versículo 15 al 17. Con eso estamos corroborando que lo que estamos hablando es verdad. Y que es verdad que no debemos tomar la palabra literal, sino que debemos llevarla a otra dimensión para poder entender qué es lo que esa palabra nos quiere dar a entender espiritualmente. Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y en ese mismo capítulo, vamos al 26, en el versículo 26, y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién mantiene esa luz prendida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encargará cada día de recordarle por qué usted está aquí este domingo. Porque si usted está aquí es porque reconoció que tiene una necesidad. Pídale al Espíritu Santo y yo lo invito que si usted no ha sido bautizado en nuevas lenguas, clame. Clame, porque ahí es cuando efectivamente ese espíritu que está adentro empieza a clamar por las cosas que nosotros a veces como seres humanos ni siquiera sabemos que nosotros necesitamos. Pero bueno, hay algo que me llamó la atención dentro de la parábola y es que dice que todas cabecearon y se durmieron. Ahí no dijo que las insensatas cabecearon, que las prudentes no tenían sueño. No, ahí dijeron todas cabecearon y se durmieron. Y me quedé pensando por qué quería hacer tan claro eso. Porque pues es algo que uno podría decir, ni le quita ni le pone a la parábola. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ahí nos está mostrando nuestra condición de ser humano. Hermanos, todos nos vamos a equivocar. Todos. Desde la persona que está pastoreando una iglesia hasta la que todos. ¿Por qué? Porque la condición del ser humano es mal. Somos seres humanos. Tenemos sentimientos, tenemos debilidades y por más que nosotros nos esforcemos cada día, siempre hay algo, una debilidad que uno quiere como tratar que Dios nos transforme, pero ahí está. Entonces, hermanos, esa es nuestra condición. Todas cabecearon, hasta las prudentes que tenían la vasijita de aceite. Se durmieron esperando al esposo. ¿Saben por qué? Porque no llegó en el momento en que ellas pensaban. Hermanos, uno a veces cree que el tiempo va a ser hoy o que va a tener mucho tiempo para poder decidir por Dios. Y créame, hermano, que en este momento podríamos salir y morir. Y ese fue el día. El día es hoy. El día es hoy para que usted decida y reconozca que el reino de los cielos se ha acercado, que Jesús es el único que puede mantener y tener la lámpara prendida porque usted sin esa luz no sirve para nada. Y sin esa luz usted no va a poder ni alumbrar su camino ni alumbrar el del otro. Pero bueno, vamos por favor al versículo 6 de Mateo 25, donde estábamos con la parábola, y dice, del 6 al 9, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Cuando estaba leyendo esto yo dije, se durmieron, todos nos vamos a dormir. Toda la condición de la iglesia, ¿cierto? Todos los que creímos en Jesús, bienaventurados los que creímos en Él, sin haberle visto. Pero no estamos perdiendo esa condición de ser humano, de ser malos. Por eso hay que estar vigilante, hay que estar atentos. Por eso hay que estar congregándonos, orando, escudriñando las Escrituras. Porque nuestra condición del ser humano siempre nos va a desviar a otras cosas. Pero cuando leía esto decía, ellas se dieron cuenta que su lámpara se estaba apagando. O sea que usted se está dando cuenta cuando su vida espiritual se está apagando. Sí, hermano. Usted se da cuenta cuando usted no le dan ganas.
de tener una relación con Dios. Eso es como cuando uno tiene la relación con el esposo y uno a veces no quiere verlo. Uno sabe que hay algo que lo incomoda, ¿cierto? Y tiene que resolverlo. Uno se da cuenta, así se haga loco. Lo mismo pasa en su vida espiritual. ¿Nos estamos dando cuenta que la llama se nos está apagando? Sí, sí nos damos cuenta cuando vemos que ya no es necesario venir a congregarnos, que podemos conectarnos por internet, que no vale la pena, que mejor para qué orar, para qué abrazar al otro, para qué tener esa comunión de hermanos, cuando empezamos a juzgar las obras del otro. Hermano, cada uno va a entrar a presentarse ante Dios solito. Usted cumpla con lo que Él le mandó, que es predicar que el reino de los cielos se había acercado. Si la decisión del otro es creer o no, será Él el que va y se presente. No se cargue con las personas, porque cuando usted se carga con las personas que no creen, eso le afecta a su vida espiritual. Y empieza a decepcionarse, diciendo, ay, es que como no ocurrió en el momento. Vicky lo dijo en la prédica del domingo pasado, el ejemplo de la esposa y el esposo que no creía. Usted no sabe cuál es el momento y la hora que quiere Dios para sus cosas. No se cargue, pero también quiero decirle que no sea tan duro con el otro, porque todos ustedes, y yo, ustedes y yo que estoy acá, a todos nos predicaron hace muchos años y fuimos iguales a los otros a los cuales les estamos predicando. Pero hoy creemos que como yo soy la que le estoy predicando, ahí usted sí debe creer rapidito. Pero cuando alguien me predicó a mí, yo sí me pude tomar 20 años para llegar a los pies de Cristo. Recuerde, hermano, lo que usted ama del otro no es lo que nos diferencia, sino lo que nos une. Y lo único que usted puede amar del otro es lo que usted tiene igual a él, y es el Espíritu. Usted está con el otro por el amor que tiene para que esa llama sea viva. No si el otro le gusta lo que sea, los animales, los viajes, la política, lo que sea. ¿Que uno debería tratar de ser bueno? Sí, pero la condición de toda la iglesia es que todas se durmieron y cabecearon. ¿Qué ame del otro? Es espíritu. Cuando usted aprende a ver en el otro el espíritu, las otras cosas le empiezan a importar cero. Porque empieza a darle importancia a lo que realmente vale la pena. Por favor, vamos a Juan 4. Versículo 34. ¿Cómo sabe uno que se está muriendo? Miren, en el cuerpo humano uno se puede desangrar y se muere. Y si usted no le da comida al cuerpo, se muere. ¿Cómo se muere uno espiritualmente? Juan 4, versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cuál es la comida espiritual? Hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y Él que nos mandó a salir a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Esa es la comida. Su vida de fe es mantenida con la oración, con venir a congregarse, con venir a reconocer. Pero su comida es salir a predicar el perdón de pecados. Es salir a decirle a la gente que no importa qué es, cómo es, qué tiene, qué no tiene. Él ya pagó por todos sus pecados. Y usted puede tranquilamente venirse a presentar ante el Padre y decirle, Padre nuestro, gracias, porque por medio de tu Hijo Jesús nos revelaste toda tu gloria. Y hoy estamos acá, como tu iglesia, queriendo entrar ¿a qué? A las bodas del Cordero y sentarnos en su misma mesa. Hermano, pero tenga misericordia del otro, porque ese espíritu es el que debemos amar. La condición del hermano, eso es cuestión de cada uno. No somos perita en dulce para gustarle a todo el mundo. Tratemos de no ser piedra de tropiezo para otros, sí, realmente. Pero recuerde, el día es hoy, mientras haya vida y esperanza de poder predicarle y poder que ese espíritu sea avivado y Dios venga por medio de Jesús a prender esa llama y ser esa lámpara prendida en medio de la oscuridad que es este mundo. Vamos por favor, hermanos, a Apocalipsis 2, versículos 2 al 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, ¿qué? Tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hermano, recordemos de dónde nos sacó. Recordemos ese momento cuando nosotros estábamos totalmente sin esperanza. Y Él nos sacó. Y volvamos a ese momento, con esas ganas de hacer la obra, con esas ganas de darlo todo por Él. Y usted decida sobre qué quiere edificar su casa, si sobre la roca o sobre la arena. ¿Quiere ser parte de las vírgenes prudentes o de las insensatas? ¿Quiere mantener su llama prendida hasta el fin? Pero miren que ya en el versículo 10 de Mateo 25, que es la parábola que estamos leyendo hoy, dice: pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas con él entraron a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, aquí hay dos cosas. Una, se cerró la puerta. El atributo que hoy aprendimos de Dios es que Dios es justo. Dios lo dijo: espérenme, estad atentos, vigilantes. Y la puerta se cerró. El día es hoy, pero no sabemos cuándo es. Por eso debemos pensar cada día que es hoy para estar preparados. Lo que más me causó curiosidad es que las vírgenes que no tenían la vasija del aceite fueron a comprar el aceite y volvieron. ¿Saben qué significa eso? Que les importaba Jesús, que realmente ellas sí sabían que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Lo que pasa es que estaban inmaduras. ¿Qué quiere ser usted? ¿La iglesia inmadura? ¿La iglesia que solo su fe está pendiente de lo que dicen o no dicen? Usted puede crecer espiritualmente con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué quiere estar usted? ¿Dónde quiere estar? ¿En qué condición quiere estar? Porque ellas volvieron. ¿Usted sabe qué va a hacer cuando se cierre la puerta y por la falta de madurez suya espiritual usted no puede entrar a las bodas del Cordero? Es que cuando uno no conoce, a uno no le interesa. Pero si ellas volvieron y tocaron: Señor, Señor, ábrenos, es porque ellas sabían de lo que se estaban perdiendo. ¿Y qué les dijo Él? No los conozco. Usted puede pensar qué va a pasar el día que sea, y Dios le diga: no los conozco, solo porque no tuvimos la madurez espiritual de mantener esta vida de fe. Solo porque no logramos reconocer que nuestra condición de humanos no nos deja mantener una vida de fe y que siempre se nos van a presentar problemas en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra condición física, en nuestra salud, para que usted se pierda esa relación con Dios y no pueda llegar a las bodas. Y Él nos va a decir: no los conozco, porque las glorias pasadas, hermanos, no sirven. Si usted en algún momento se paró, predicó en un bus, la dio toda, se entregó, pero se enfrió, su llama se apagó. Y en el momento en que la puerta se cierre, se cerró. Él no le va a decir: Señor, pero yo creí, acuérdate que yo me paraba en todos los buses y yo predicaba. Sí, pero hoy no estabas preparado. Eso no es de un momento. La vida de fe es continua y hasta el fin. Por eso, hermanos, en el último versículo de Mateo 25 dice: velad, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Cuando le puse el nombre a la prédica, sea vigilante hasta el fin, mi esposo me regañó. Y me dijo que uno no vigilaba al esposo, que cómo le ha puesto ese nombre a la prédica. Y yo, pues ya se fue en el boletín, ya no puedo hacer nada. Y cuando la estaba preparando, entendí por qué la prédica se llamó Sea vigilante hasta el fin. ¿A qué le pone usted vigilancia? A algo valioso. Hermanos, su vida en su espíritu es lo más valioso que usted tiene. Y es el único boleto que usted va a tener para tener una eternidad con Cristo. Sea vigilante de ese espíritu. No deje que nada lo atraviese, que nada lo rompa, que nada lo desestabilice. Edifique su casa sobre la roca. Sea vigilante para poder tener su llama prendida, su candelero prendido
y poder ver cuando Él está viniendo y gozosos como iglesia podamos entrar. Y con esa llama que usted tiene prendida pueda alumbrar a otros para que se vengan y lo vean. Hermanos, de nosotros depende en dónde queremos estar. Por favor, vamos a terminar con Apocalipsis 19, versículos 7 al 8. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, gocémonos. ¿Quién va a entrar a las bodas del Cordero? Una sola, la iglesia, como una sola, como miembro de Cristo. Vamos a estar nosotros entrando a esas bodas del Cordero y nos vamos a sentar con Él y nos vamos a deleitar. Pero solo va a entrar la iglesia que dejó todo, que dejó las religiones, dejó las tradiciones, dejó las cosas que efectivamente a veces nos impiden poderlo ver, que nos impide ver que el reino de los cielos ya está aquí. Gocémonos, hermanos, como iglesia, y escoja usted hoy que salga tomando la decisión si va a edificar su casa sobre la roca o sobre la arena. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú nos das la palabra, Señor, porque eres tú el que nos das el mandamiento, Señor, de salir y predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Gracias te damos porque nosotros por sí solos no podríamos llegar aquí, pero hoy estamos aquí, Señor, para decirte que queremos entrar a disfrutar de las bodas del Cordero. Señor, gracias, porque hoy en esta Santa Cena que vamos a tomar, podemos reconocer, Señor, que nos levantaste, nos limpiaste, nos prendiste la luz, Señor, y vamos a estar nosotros tratando de estar como estas vírgenes prudentes para poder estar contigo el día que llegues en esta segunda venida y disfrutar de todas las cosas, Señor, que tú nos has prometido. Gracias te damos en el nombre de Jesús.